Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Ya, chévere, gracias. Vamos a comenzar con el repaso. Y mañana vendrán el segundo repaso, ya abandonaron CPRUNI, ¿cómo es? Voy a compartir la pantalla. Claro, conmigo mañana terminamos. Mañana es el último día, ¿no? Hoy día es la penúltima clase. Bueno, primero voy a cerrar mis videos para compartir pantalla. Ahora sí. Ya, listo. ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? ¿Pueden ver mi pantalla, muchachos? O ya se fueron a almorzar ya. ¿O prefieren su repaso en Eureka? O ya el puntaje que sacaron en CPRUNI los ha desanimado, que están pensando ya en el examen de admisión. ¿Mm? ¿Cómo vamos? ¿Ven mi pantalla entonces? Sí, ¿no? Ya, chévere, Jesús. Sí, perdón. Chévere. Entonces vamos a comenzar con el repaso, ¿no? Ya para prepararte para para admisión, pues, ¿no? ¿No? Para lo ordinario, ¿no? Ahí vamos a ver si la haces, pues, ¿no? Ujú. Mira, vamos a comenzar con este repaso de las primeras 9 semanas. Siempre recordarás, y eso no me dejarán mentir los cicleros, que siempre preguntan ustedes en clase cuáles son las fijas, cuáles son las fijas que vienen en el examen de CPRUNI, incluso cuáles son las fijas para admisión, ¿no? Para el examen ordinario de agosto. Pues más que las fijas, porque no sé las fijas, sí te puedo decir los temas recurrentes en filosofía, ¿no? Son los temas que siempre se preguntan, ¿no? Los temas que siempre vienen. Y esos temas, por ejemplo, en filosofía, un tema, ¿no? un tema que siempre viene en filosofía, que siempre es recurrente, tanto en CPRUNI como en admisión, son temas de ética y filosofía política. Como te dije una vez, si no mal recuerdo, ustedes cuando ingresen a la uni, supongo de acá en el 2025, por ejemplo, y por admisión en agosto, cuando ingresen en esa época, entre los cursos primeros que van a llevar, el primer ciclo, va a haber un curso que es de filosofía. Es decir, vas a volver a ver filosofía, por ejemplo, literatura, ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Historia, ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Psicología, ya no lo vas a volver a ver, ¿no? Aunque no te enseñan, pero viene en el compendio. Pero filosofía sí, ¿no? Incluso vas a llevar lenguaje otra vez, ¿no? Vas a llevar lenguaje con tu profesora de lenguaje incluso. Vas a volver a ver a tu profesora ahí en tu facultad, ¿no? Si es que es presencial ya, ¿no? Aunque dicen que sí ya, ¿no? Pero bueno. Entonces,
Entre esos cursos va a haber un curso de filosofía, pero ese curso de filosofía está orientado a la ética y la filosofía política. Es un tema recurrente, clásico, que siempre preguntan tanto en uni como en admisión, ¿no? Temas de ética y filosofía política, sobre todo ética, ¿no? Uni y admisión están traumados con la ética, ¿no? Siempre preguntan. Eso es un tema fijo. Otro tema fijo es sobre epistemología lógica, ¿no? Siempre, los cicleros no me dejarán mentir, si quieres compra tus compendios de los últimos exámenes de la uni y vas a ver temas de ética, filosofía política, epistemología y lógica, ¿no? Eso siempre se da, siempre se repite. Son temas fijos, ¿no? Incluso, como es de epistemología y lógica, eso incluye además lo que hicimos en la semana 10, recordarás, sobre el Círculo de Viena, Popper y Wittgenstein, ¿no? Sobre todo el primer Wittgenstein, ¿no? Son temas que siempre vienen tanto en uni como en admisión, ¿ok? Eso te recomendaría que siempre repases. Como es tema de ética, eso incluye hablar, recordar lo que se hizo, por ejemplo, en la semana de Kant, ¿no? En esa de los juicios, recordarás, o en la semana de Aristóteles, ¿no? Donde vimos las cuatro causas, acto y potencia, entre otras cosas, ¿no? Son temas que siempre son recurrentes, ¿no? Entonces, te voy a hacer el repaso sobre esos temas, ¿no? Que siempre son los más conocidos, los más famosos en admisión y que incluso ustedes ni responden a veces, ¿no? Se olvidan tanto, se preocupan tanto en química, en física y que tampoco responden, pero bueno, vamos a hacer repasos sobre esos temas. Espero ahora sí que sí marques la respuesta correcta. Espero que ahora sí, por lo menos, ingreses, porque aunque ustedes no lo crean, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y repito, aunque ustedes no lo crean, hay cicleros que vienen desde el 2018, ¿no? Otra vez estaba viendo la lista de por salones y hay gente que viene desde esa época de que Perú fue al Mundial, ¿no? Es increíble, ¿no? Esperemos que esa gente ingrese a este ciclo, ¿no? O ya por lo menos se meta a la UCB, pues, ya ahí que la haga, pues. En fin, ¿no? En la UCB, mostrando tu carnet de la CEPREUNI, ingresas, ¿ah? Es cierto, ¿no? Muestras tu carnet, soy alumno de la CEPREUNI, turno tarde, ingresaste, becado, media beca, por si acaso les aviso, ¿no? Pero bueno, continuemos con el repaso. Miren, como les digo, el tema de ética es recurrente y eso lo hemos visto en la semana, ¿qué semana fue de ética? 11, 12, en la semana 12, pues en la semana 12, ¿no? Pero ese tema de ética, donde vimos Aristóteles y Kant y el famoso utilitarismo, está vinculado, como les dije, con esas semanas donde hicimos la filosofía de Aristóteles y la filosofía de Kant, ¿no? Si ustedes recuerdan, mira, imaginemos que están en admisión, que ya perdieron un montón de plata con la CEPREUNI y su única esperanza, así como el Perú tuvo su única esperanza frente a Australia en el repechaje, su única esperanza es admisión en agosto. ¿Y qué pasa si en esa semana de admisión les preguntan sobre filosofía y les dicen, para Aristóteles, para el gran Aristóteles, la ética, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Ustedes qué marcan? Pregunta abierta. La ética, ¿qué tipo de ciencia es para Aristóteles?
¿Qué van a marcar? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Una tecnología van a decir que es? ¿Una ciencia fáctica van a decir? ¿Una ciencia formal? ¿No recuerdan? A ver, muchachos, recuerden. Sobre todo los cicleros que tienen vasta experiencia en la CEPRE-UNI. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de ciencia es la ética para Aristóteles? ¿Quieren claves? A ver, ¿teórica o práctica? ¿Cuál sería la respuesta? Están en admisión, imagínense. ¿Qué marcan? ¿Teóricas o prácticas? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? ¿O van a esperar su repaso en Eureka en la tarde? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Es una ciencia teórica o una ciencia práctica para Aristóteles? ¿Qué dicen? ¿O están tan mal que ni siquiera se están proyectando en misiones? Ya se están proyectando para el próximo siglo. No están preguntando cuándo es el examen de selección. Todavía para el siglo que inicia en septiembre. El 5 de septiembre. Sí, pues el 5 de septiembre, ¿no? Déjenme ver el calendario. Si no me equivoco. Sí, pues el 5 de septiembre comienza tu nuevo ciclo en la CEPRE-UNI. Y que ya es presencial, ¿eh? Por si acaso. Nos vamos a volver a ver allá en ingeniería, ¿no? Al costado del metro de la UNI, donde la llevaba la profesora de lenguaje al cine Star de la UNI, del metro de la UNI. Ya pues muchachos, ¿cuál es la respuesta? Para Aristóteles, ¿la ética es una ciencia teórica o práctica? La respuesta para Aristóteles es que la ética es una ciencia práctica. ¿Ok? Es una ciencia práctica. ¿Por qué, profe? Porque la ética, al igual que la filosofía política y la economía, no tiene que ver con el estudio de los primeros principios o las primeras causas de la física. Eso más bien está enfocado para la metafísica, la matemática y la misma física. Matemática, física y metafísica son las ciencias teóricas para Aristóteles. Pero la ética, al igual que la política, la economía, son ciencias prácticas, que tienen que ver más bien con el hombre y su polis. Rigen la conducta del ser humano dentro de la polis. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hombre o de los ciudadanos dentro de la polis, ¿no? Ya más abajo están las ciencias productivas, posiblemente conocidas como tecnés, ¿no? Lo bonito del vocablo griego tecné es que al mismo tiempo significa técnica y arte, ¿no? Técnica y arte. Y ahí está, por ejemplo, el arte o la técnica de la argumentación. Esa técnica o arte de la argumentación es la famosa retórica, ¿no? La famosa oratoria, como llamaban los romanos, ¿no? También está el arte de escribir bien, ¿no? Que es la poética para Aristóteles, ¿no? El arte de enseñar bien, que es la didáctica, ¿no? Todos esos son tecné. Incluso, mira, te estoy dando un datazo, mira. Si te preguntan, así, por Aristóteles, te dicen, para Aristóteles, la medicina, ¿qué tipo de ciencia es para Aristóteles? No vayas a marcar ni ciencia teórica ni ciencia práctica. Para Aristóteles, la medicina es una técnica, un arte. Es el arte de curar a las personas, ¿no? El arte de sanar a las personas, ¿no?
Incluso lo cultivaban aquellos hombres, aquellos individuos que eran simplemente hombres libres, que no eran considerados como ciudadanos. Recuerda que los nobles, los aristócratas, ¿no? Así como tu tía Mari Carmen Alba, ¿no? La ex presidenta del Congreso, solo los aristócratas eran considerados como ciudadanos, tenían por ende derechos, pero los hombres libres, es decir, como tu tío Peter, no, como no era aristócrata, no era considerado como ciudadano. Era libre, sí, ¿no? Gozaba de su libertad, ¿no? A diferencia de los esclavos, pero no tenía derechos. No se podía llamar ciudadano, ¿no? Pero lo particular de esos ciudadanos, como tu tío Peter, tenían una técnica o una arte que ellos cultivaban, y era con esa técnica o arte que ellos sobrevivían económicamente, ¿no? Se empleaban en algunas casas, en algunas instituciones, por ejemplo, enseñando oratoria o curando a las personas, ¿no? Y por eso le pagaban diariamente, ¿no? Por eso, si ustedes revisan la biografía de Aristóteles, Aristóteles era un hombre libre. ¿Por qué? Porque era el hijo de un médico que trabajaba en la corte del rey de Macedonia. Como era un hijo de un médico, o sea, su papá de Aristóteles cultivaba el arte de curar, de sanar a las personas, ¿no? Y eso es lo que hereda doblemente Aristóteles. Y digo doblemente Aristóteles porque Aristóteles, uno, por dicha razón, no era ciudadano, era un simple hombre libre, se va a dedicar más bien al arte de la didáctica, ¿no? De enseñar, por ejemplo. Eso hizo con Alejandro, ¿no? Cuando Filipo II de Macedonia lo contrató para que sea el maestro de su hijo, ¿no? Así como tu papá te contrató a los profesores de Eureka para que te enseñen, igualito, ¿no? Pero por otro lado, esa, ese detalle de que su papá de Aristóteles haya sido un médico, por esa razón se entiende en alguna manera el gusto que tenía Aristóteles, no solamente por la observación, no solamente por la observación, Aristóteles era un gran observador, sino también su gusto por la biología, ¿no? Él tiene grandes tratados sobre biología, ¿no? Sobre la estructura de los animales. Él incluso en su jardín botánico y en su zoológico cultivaba, criaba las distintas plantas y animales que no solamente había en el Mediterráneo, sino que Alejandro, su maestro, cuando estuvo en el Oriente, le hacía llegar, ¿no? Nuevas plantas, nuevos animales, ¿no? Los estudiaba, los observaba y los estudiaba, ¿no? Comenzaba a clasificarlos. La primera clasificación taxonómica que se conoce de Aristóteles es sobre biología. Pues incluso en biología es la primera clasificación taxonómica que se tiene sobre animales y plantas, ¿no? Que ha sido tan poderosa que ha durado hasta, sí, pues, hasta la modernidad, hasta la aparición de este cura Carlos Linneo, ¿no? Por eso otro dato, si en tu examen te preguntan quién fue el padre de la biología, quién fue el padre de la biología, tú respondes sin dudarlo, así cuando yo me mandé con su profesora de lenguaje y me quemé, sin dudarlo marcas Aristóteles. Aristóteles, recuerda, es padre de la biología, es padre de la psicología y padre de la lógica. Aristóteles es padre de la biología, de la psicología y de la lógica. No es cualquier tipo, no es cualquier cosa Aristóteles, ¿ah? Es un gran genio, Aristóteles, ¿no? Pero esa es la clasificación que Aristóteles hace
del conocimiento en ciencias teóricas, prácticas, las famosas TECNE. Y la ética se ubica ahí. Por eso tú recuerda, y claro, ¿no? Recuerda otro dato importante para tu examen de admisión, ya que la mayoría se está proyectando para admisión, ni qué decir los del turno tarde. Si te preguntan, por ejemplo, ¿no? Algo que parece hasta insignificante, la filosofía primera que estudia para Aristóteles, tú recuerda, no lo olvides, que la filosofía primera, o como él mismo lo escribió en griego, la protofilosofía, no es otra cosa que la metafísica. Por eso la metafísica lo puedes entender como sinónimo de filosofía primera. Y que estudia la metafísica o filosofía primera, el principio de las cosas. Y el principio, la causa primera de todas las cosas, no lo olvides que es el concepto de ser, ¿no? El ser es la causa, el principio fundamental. ¿Ok? Y claro, esta reflexión de Aristóteles de sostener que el principio primero de la física es el ser, no se le ocurrió de la nada, no se fue a alucinar con sus amigos en el parque en la noche y ahí dijo que el ser es la primera causa, ¿no? Esta idea viene de la reflexión de los presocráticos. ¿Te acuerdas de los presocráticos? Estaban ahí Tales, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, Heráclito, toda esa gente. Ellos reflexionaron pensando, tratando de descubrir cuál era el principio primero de la física. Es decir, estaban, por eso mira, te doy otro dato para que no te agarren en el examen y ya no verte en el próximo ciclo presencial en la CEPREUNI. El tema de reflexión de los presocráticos, si te preguntan el tema de reflexión de los presocráticos, ¿en qué disciplina filosófica se encuentra? No vayas a marcar ética, ni epistemología. Se ubica acá, en el plano de la ontología o metafísica, porque está buscando entender, o están buscando entender los presocráticos, cuál es la causa fundamental. Y claro, todos ellos a su estilo, a su manera, ¿no? Tal es el agua, Anaximandro el apeirón, Pitágoras los números, Demócrito los átomos, Heráclito el fuego, todo eso, ¿no? Pero esas interpretaciones se encuentran, se ubican dentro de lo que sería esta disciplina filosófica llamada la ontología. Lo mismo Aristóteles cuando habla del ser y la sustancia y de acto y potencia. Por eso, no te vayan a agarrar por ahí, porque como ya tú sabes, eres un ciclero experto, ya sabes la definición de acto y potencia, esas reflexiones o esos conceptos de Aristóteles se encuentran dentro de esta disciplina llamada ontología. ¿Ok? Ahora, esos presocráticos que reflexionaron por el principio, hicieron agua, aire, tierra, fuego, etc. Las dos, recuerda, por eso, y eso ha sido pregunta, me acuerdo, en una práctica de la CEPREUNI, hace tiempo, en el 2017, si no me equivoco, cuando todavía estabas en quinto año de secundaria por segunda vez en el colegio. Preguntaron ahí, ¿cuáles son los dos filósofos presocráticos más importantes? Los dos filósofos presocráticos más importantes, no lo olvides hasta que ingreses el próximo año, en febrero, en admisión, es Parménides y Heráclito. Parménides y Heráclito son los dos filósofos presocráticos más importantes. Son los dos mejores. ¿Por qué?
Por la siguiente razón. Porque Parménides, digamos así, para que me entiendas en castellano, es quien se dio cuenta que el verdadero principio de la física no es el aire, no es el agua, no son los números, sino es el ser. Es el ser. Por eso esa misma idea del ser lo retoma Aristóteles, ¿no? Él dice en su filosofía, en su metafísica, dice una bonita frase en griego que dice to hon legeta polajos. Esa frase en griego, to hon legeta polajos, quiere decir el ser se dice de muchas maneras. Se está refiriendo al ser, a ese mismo concepto de ser que se refería a Parménides. Por eso es importantísimo Parménides para la filosofía griega. Y el otro es Heráclito. Porque Heráclito lo que se da cuenta es algo importantísimo. Que la naturaleza, esa naturaleza que los presocráticos llamaban physis, no es estática, sino, como diría tu profesor de matemática, perdón, de física, es totalmente dinámica. Está en total y constante movimiento. Como diría Heráclito, está en constante devenir. De ahí surge esa famosa frase griega, panta rei, que significa todo fluye, ¿no? Todo está en constante movimiento, en constante cambio. Por eso, miren, el gran problema filosófico en el mundo presocrático, digamos así, o el gran problema filosófico dentro del periodo presocrático es un problema ontológico, porque los filósofos griegos reconocen, sí, tiene razón Parménides, el principio es el ser, pero como dice Parménides, es inmutable, ¿no? Es inmóvil. Pero además reconoce, obviamente porque los griegos en general eran grandes observadores, que la física es dinámica, ¿no? Está en constante devenir. Por eso se dan cuenta que el problema filosófico, ontológico, fundamental en el periodo presocrático es, si Parménides dice que el ser es inmutable y es el principio de todo lo existente, pero Heráclito dice, por otro lado, que la naturaleza, la física, tiene constante movimiento, constante devenir, entonces la pregunta, se dan cuenta, cómo algo inmóvil, cómo algo inmutable, sin movimiento, estático, puede crear tanto devenir, tanto cambio, tanto movimiento en la física. ¿Cómo es eso? Por eso, ahí viene otra pregunta que me acuerdo que fue también examen en la CEPRE-UNI en el 2016-2. Los cicleros no me pueden dejar mentir. El problema, vino algo así más o menos decía, el problema de Parménides y Heráclito en el periodo presocrático, ¿por quién fue solucionado? Y ahí te ponían Anaxímenes, Anaximandro, Tales, Pitágoras, Demócrito. Y ahí, ¿cuál era la respuesta, muchachos? Ahí la respuesta, fija, era Demócrito. Era Demócrito de Abdera. Pero si no hubiera aparecido Demócrito, ¿cuál hubiera marcado, profe? A Empédocles, de Agrigento, o, en su lugar, Anaxágoras de Clasomene. ¿Qué tienen en común Anaxágoras, Empédocles y Demócrito? ¿Se acuerdan qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Demócrito, Anaxágoras y Empédocles? ¿Se acuerdan en la separata? Ellos son los denominados, los llamados pluralistas.
¿no? Que en tu grupo de Eureka te han dicho que son los que dijeron que la G eran varios, ¿no? O múltiples, varias cosas, ¿no? Pero eso no es así de tan simple. Demócrito, Anaxágoras y Empédocles se dieron cuenta que lo que decía Parménides era correcto, pero también se dieron cuenta que lo que decía Heráclito también era verdadero. Buscaron entonces conciliarlo, armonizarlo. ¿Cómo? Usando varios RG. Ellos dijeron algo así. Por ejemplo, Demócrito. No. O mejor dicho, Demócrito dijo. Sí, pues, ¿no? El RG es el ser. Es inmutable. Pero es un conjunto de átomos. Y este conjunto de átomos que están sueltos en el vacío, ¿no? En el vacío, están ahí dispersos y segregados, y en algún momento van a colisionar, ¿no? Van a venir las famosas reacciones químicas, pero no en un sentido estrictamente químico, sino filosófico, metafísico. Sus átomos se van a chocar entre sí, ¿no? Van a colisionar entre sí y van a generar las cosas, así van a originar las cosas y a todo el movimiento que hay en la física. Se dan cuenta que Demócrito está armonizando, conciliando esas dos posturas distintas entre Parménides y Heráclito, con los átomos. Y lo mismo hace, pues, Anaxágoras y Empédocles, ¿no? Anaxágoras dice, ¿no? Son semillas, ¿no? En griego, espermatas, lo que componen al ser, y mediante las fuerzas de, para amor y odio, si no me equivoco, unen y juntan a los elementos para, no, perdón, el nous, ¿no? Mediante el nous se unen y se juntan para generar todo el movimiento. No olvides ahí un dato importante. Fácil te hacen caer así. Si te preguntan cuál es el principio, o mejor dicho, cuál es el G de Anaxágoras, y en las claves no aparece semillas o no aparece espermatas, tú marcas homeomerías. ¿Por qué, profe? Porque Aristóteles en su metafísica, cuando analizaba, estudiaba el pensamiento de Anaxágoras, a sus semillas, que él lo llama así, espermatas, lo llamó Aristóteles con el nombre de homeomerías. Por eso toma como sinónimo semillas y homeomerías, tómalo como sinónimos. Por eso, si no aparecen las claves semillas o espermata, marca homeomerías. Esa es la respuesta correcta. Con esas semillas trata de explicar de conciliar estas dos posiciones de Parménides y Heráclito. Pero luego, en Empédocles y Agrigento son los 4 elementos, ¿no? Agua, aire, tierra y fuego, ¿no? Son los que unen. Por eso no olvides, los 2 presocráticos más importantes, más destacados del mundo presocrático, valga la redundancia, son Parménides y Sócrates. Perdón, Parménides y Heráclito. Y ese problema ontológico lo toman a su manera tanto Platón y Aristóteles, sino que Platón, a ese principio llamado el ser, no lo llama con ese nombre, sino lo llama con el nombre de las formas o ideas. Incluso es una conjunción de formas, ideas, ¿no? Incluso están totalmente jerarquizadas, ¿no? Hasta la forma suprema que es el bien, que es la forma absoluta y perfecta, ¿no? ¿Se acuerdan? El bien, para Platón, si te preguntan, el bien para Platón, en la alegoría de la caverna,
¿Por qué elemento está representado? ¿Mm? ¿Qué marcan ahí? El bien para Platón en la alegoría de la caverna está representado por, marcan ahí, el sol. El sol es el elemento que representa al bien, la forma suprema. Si yo conozco el bien o conozco el sol, soy, como diría Sócrates, sabio, ¿no? Soy sabio. Por eso para Platón, recuerdan, ¿quién podía gobernar? En la polis griega, para Platón, ¿quién podía gobernar? ¿Tu tío Peter Castillo o aquel que ha contemplado las formas? Ahí la respuesta es, el tío Peter Castillo no, sino quien ha contemplado las formas, es decir, quien ha contemplado el bien, o en otras palabras, quien ha contemplado la luz del sol. Profe, ¿quién es ese que ha contemplado la luz del sol? Ese no es otra cosa que el rey filósofo. El rey filósofo ha sido el primero en contemplar, ha sido el rey filósofo el primero en que se desencadenó del fondo de la caverna, salió de la caverna, contempló la luz del sol y se volvió sabio. Por eso el rey filósofo es el único que puede gobernar la polis. No hay otro. Es el mejor. Porque si gobierna cualquiera, terminamos como tu tío Peter, ¿no? O terminamos como en el gobierno de tu tío Peter. Un desastre, malas decisiones, un caos. ¿Y por qué? ¿Porque el tío Peter toma decisiones adredes? No. Platón dirá, tu tío Peter gobierna mal, su gobierno es un caos, un desmadre, no porque quiera, no porque lo haga adrede, sino por ignorante, no conoce las formas. Es decir, todavía tu tío Peter sigue encadenado con tu tío Cerrón al fondo de la caverna, sometido a ver sombras. Por eso mete la pata, por eso se equivoca. Ojo con eso. Pero no olviden que para Platón las formas representan este principio llamado ser que menciona Parménides. En Aristóteles ya más bien, en su metafísica, a ese principio lo llama con el nombre de ser, ¿no? Como tal, ¿no? Y ya les da otras características, ¿no? Porque dice que la sustancia es un concepto que se deriva del ser, ¿no? Por eso cuando yo te decía que el ser se dice de muchas maneras, la principal manera como se dice o se expresa el ser es como sustancia, que en su metafísica en griego se escribe ausía, ¿no? Y las otras son acto y potencia, ¿no? Las otras, ¿no? Pero mira, recuerda que ese famoso texto, la metafísica, tenía para Aristóteles supuestamente otro nombre, y se la llamaba, se lo denominaba protofilosofía, o mejor dicho, Aristóteles llamaba a ese estudio del ser y la sustancia y de acto y potencia con el nombre de protofilosofía, o simplemente en castellano, filosofía primera. ¿Qué, profe? ¿Y el nombre de metafísica cómo rayos apareció? ¿Te acuerdas que te conté que eso fue porque cuando él estuvo en su liceo, enseñando a sus alumnos, ahí estudiando en su jardín botánico, en su zoológico, y su discípulo Alejandro Magno estaba en el oriente conquistando los nuevos reinos, imperios que había por ahí, por ejemplo, llegó hasta la India. Cuando Alejandro muere en la capital de su imperio, que fue Babilonia, los atenienses se sublevan, ¿no? Porque ellos, los atenienses,
no consideraban pues a Alejandro, que era un macedonio, que era un griego que vivía en las montañas. Macedonia quedaba así en las montañas. Es como decir, vamos más o menos así, ¿no? Lima era Atenas, y por ejemplo, qué sé yo, Huancayo era Macedonia, una cosa así. Entonces los atenienses, en esa mezcla de clasismo, racismo, no lo consideraban pues como un griego original, digamos así abierta, había un cierto desprecio de los atenienses por los macedonios. Y, y eso se agudiza más, se acrecienta más cuando un macedonio los conquista, ¿no? Y los somete, ¿no? ¿No? Los somete, le dice, me vale tu democracia, me vale tu monarquía ateniense, voy a instalar un imperio yo, ¿no? Y todos me van a hacer caso, ¿no? Me vale si eres, ¿no? Como le dijo María Belén a Ludovico Peluche, me vale si eres ciudadano o no, ¿no? Tú ahora me vas a hacer caso a mí. Eso les dolió, pues, a los atenienses, y cuando muere el dictador, así lo llamaban, ¿no? El dictador, ¿no? Así como en Willax dicen que Peter Castillo es dictador, no sé cómo va a ser dictador si ni sabe gobernar, pero bueno. Entonces, cuando muere el dictador, se sublevan, pues, ¿no? Y comienzan a meterle cuchillo, así como cuando saltan en la esquina de tu casa, en la esquina de tu barrio no saltan un cuchillo, nos meten cuchillo, igualito. Comenzaron a matar a todos los macedonios, ¿no? Y más aún querían matar a Aristóteles, que era macedonio y maestro, pues, de Alejandro, ¿no? Pero claro, ¿no? Aristóteles ya tenía, pues, la experiencia, ya sabía de la experiencia de Sócrates que murió a manos de también atenienses, ¿no? Entonces, huye, ¿no? Se va corriendo, ¿no? Y deja todo su liceo, su escuela, su jardín botánico, su zoológico, su biblioteca, ¿no? A Teofrasto, ¿no? Que era su discípulo más importante en, en el liceo, ¿no? Otro dato recuerda ahí que a los discípulos de Aristóteles se los llamaba peripatéticos, ¿no? Ese nombre peripatéticos viene de peripatos, en griego, ¿no? Que significa andar o caminar con el maestro, porque Aristóteles, así como yo en la clase me doy cuenta quiénes son los más inteligentes, Aristóteles se quedaba con ellos al final de la clase y seguía conversando, dialogando sobre temas que le interesaban a su discípulo, ¿no? Pero claro, no se quedaban pues sentados, sino caminaban, paseaban por el jardín, ¿no? Y el verbo griego caminar, pasear, andar es peripateo, y de ahí viene peripato, ¿no? El que camina, el que anda con el maestro, en este caso Aristóteles. Pero cuando se arma la revuelta, cuando se arma la rebelión y comienzan a matar a macedonios, Aristóteles huye, pero deja muchos libros sin terminar de escribir, ¿no? Deja muchos libros a mitad de escribir, ¿no? Incluso muchos de ellos sin título. Y entre esos libros que había dejado sin título estaba este libro que hablaba de una protofilosofía, incluso le llamaba una ciencia, que estudiaba el ser, la sustancia, etc., ¿no? Pero como se fue, no le puso nombre, ya más o menos, claro, Andrónico de Rodas, ese siglo primero, antes, no, después de Cristo, creo que es, ¿no? Descubre los libros de Aristóteles, no sabe qué nombre darle, y como su libro La Metafísica estaba al costadito de su tratado de física, que sí tenía nombre, tratado de física, usó el prefijo griego meta, que significa después de, a continuación de, o simplemente más allá. En este caso, más allá de la física. Y así quedó acuñado metafísica, más allá de la física. O sea, te das cuenta que eso surgió de manera totalmente casual, accidental, ¿no? Casual, accidental, ¿no? Así como cuando sacas de chiripa buen puntaje en las prácticas de la uni, ¿no? Totalmente casual, ¿no? Pero fue, digamos así, mmm,
bueno, ¿no? Para representar este estudio que tiene que ver con la ontología, ¿no? Por eso, desde esa época se conoce al estudio del ser como metafísica o ontología, ¿no? Pero el libro exacto de Aristóteles lleva ese título, ¿no? Metafísica, por este hecho histórico, ¿no? Es incluso la misma razón por la cual el libro de lógica de Aristóteles tiene un nombre no griego, sino latino, ¿no? El organón. El organón es un término que está en latín, ¿no? También lo había dejado sin título y le ponen el título romanos, pero ya con latín. Sin embargo, organón sigue siendo o sigue representando la misma idea que Aristóteles pensaba, ¿no? Que organón en latín significa instrumento, herramienta, ¿no? Y eso es lo que pensaba Aristóteles, ¿no? Que el organón, o que la lógica era una herramienta, perdón, ¿no? Una herramienta, un instrumento, para luego estudiar la ciencia. Ojo también con eso, ¿ah? Porque en el examen, yo me acuerdo que fue también pregunta en el 2013 o 2012, ¿qué tipo de ciencia es la lógica para Aristóteles? Y para Aristóteles la lógica no es ningún tipo de ciencia. Para Aristóteles la lógica no es una ciencia teórica, ni práctica, ni una técnica, ni un arte. Es simplemente un instrumento de preparación, ¿no? Una herramienta de preparación para luego estudiar las demás ciencias. Para que me entiendas esa parte, Aristóteles tenía en la mente más o menos así. Si yo quiero estudiar matemática para ingresar a la uni, si yo quiero estudiar física para ingresar a la uni, si yo quiero estudiar ética para ingresar a la uni, o si yo quiero estudiar economía para ingresar a la uni, lo primero que tengo que saber, lo primerito que tengo que saber es lógica. Es decir, primero tengo que aprender a qué cosa. Primero tengo que aprender a razonar, a pensar correctamente, para luego dedicarme a la física, la matemática, la economía, etc. Esa era la idea, la visión que tenía Aristóteles de las cosas, ¿no? Una herramienta, un instrumento de preparación, ¿no? Así lo era, ¿no? Y claro, ¿no? Su tratado de ética sí tuvo nombre, ¿no? La ética Nicómaco, ¿no? O la ética Nicómaco, como quieran llamarlo. Pero ahí, si ustedes les preguntan en el examen de la uni, ¿cuál es el principio que rige a la moral? Para Aristóteles, el principio que rige a la moral es la felicidad, ¿no? La búsqueda de la felicidad es el principio que debe orientar todas nuestras acciones morales. La búsqueda de la felicidad. Profe, ¿y cómo voy a conseguir la felicidad? ¿Con una chama? No, la felicidad lo voy a conseguir no con una chama, sino cultivando las virtudes, ¿no? Mediante el cultivo de las virtudes, yo puedo conseguir la felicidad, ¿no? Incluso hay una diferencia que plantea Aristóteles entre los seres humanos, entre los hombres, para la felicidad. Entre el hombre meramente mortal como ustedes y los filósofos, ¿no? La felicidad para el hombre común, mortal, ¿no? Como a tu profe de química o de física, qué sé yo, es que tengan una vida prudente, ¿no? Equilibrada, mesurada, ¿no? Totalmente virtuosa. Pero en cambio la felicidad del filósofo se encontraría, bueno, es la tradición griega, eso viene de Sócrates, Platón, en el conocimiento de la verdad, ¿no? Que en el caso de Aristóteles sería el conocimiento de las primeras causas o el conocimiento de los primeros principios de la física.
Pero dentro de esas virtudes, no olviden que hay virtudes éticas y dianoéticas, ¿no? Las virtudes éticas son esas virtudes que yo voy a aprender, ¿no? En la, ¿cómo se llama? En la práctica, ¿no? Que es el famoso justo medio, ¿no? El justo medio es lo que, es lo que yo voy a elegir eh, entre los dos excesos, ¿no? Excesos por, ¿cómo era? No, entre los dos vicios, perdón, entre los dos vicios, ¿no? Y entre esos dos vicios, pues, están los excesos y los defectos, ¿no? Por eso, ahí se acuerdan que les puse de ejemplo una virtud ética, que es el término medio. Si yo voy a una fiesta donde están los alcohólicos profesores de economía y de historia libando licor, tomando licor, pues en ese momento, si me ofrecen licor, pues los vicios serían tomar en exceso, es decir, el desenfreno, o no tomar, que sería la abstención. Ese sería el vicio por defecto. Pero Aristóteles, esos no serían, esa no sería la elección correcta. La elección correcta sería que yo tome con moderación. Esa moderación es la virtud ética, el justo medio, el término medio. Y eso sumado a las virtudes dianoéticas, que son, por ejemplo, la sabiduría, la prudencia, pues lo particular de la sabiduría y la prudencia es que me permiten distinguir, como diría Sócrates, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sé distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué es lo justo, qué es lo injusto. Por eso cuando yo voy a la práctica y aplico virtudes éticas o elijo virtudes éticas, yo ya sé que la virtud ética es el justo medio o el término medio entre estos dos vicios, por exceso o por defecto, ¿no? Y esa conjunción que en la práctica voy aprendiendo, voy desarrollando, es lo que me vuelve virtuoso, ¿no? Y supuestamente yo, volviéndome un ser virtuoso, convirtiéndome en un hombre virtuoso, voy a alcanzar la famosa felicidad. Y ese, pues, por eso la felicidad es el principio que rige nuestra moral para Aristóteles. Claro, ¿no? Y eso mismo, miren, escuchen esto para acabar, eso es lo que le critica Kant, ¿no? Kant está en contra de esa moral que plantea Aristóteles, ¿no? Porque dice, no, pues, ¿cómo puede ser la felicidad el principio de la moral? Ni tampoco cómo puede ser, o cómo tendría que, o mejor dicho, no sería confiable ser virtuoso en un plano ético. La crítica es interesante porque dice Kant, no podemos confiarnos en que un hombre en el ámbito de la ética sea virtuoso, porque miren, yo puedo tener un delincuente que agarra, planifica muy bien un robo en los bancos del INSE. Va, roba muy bien en la noche, nadie lo ve, las cámaras las malogra para que no vean cómo roba, sale muy bien, la policía ni serenazgo se da cuenta, escapa, se va del país, disfruta el dinero y ya está. Cualquiera diría es un hombre virtuoso, ¿no? Ha planificado muy bien, ha sido muy hábil, muy astuto, muy inteligente. Entonces, se dan cuenta que lo virtuoso, como dirían los cristianos, se aplica para el mal. Es decir, una persona inmoral, como el ladrón, como el choro, podría ser una persona virtuosa tranquilamente. Por eso Kant dice, no podemos confiarnos en que en el ámbito ético un hombre tienda hacia la virtud, ¿no? O sea virtuoso, ¿no? No es seguro, no es confiable. Y menos la felicidad, ¿no? Menos la felicidad, porque diría Kant, ¿para qué tener como principio la felicidad? Porque si fuera así, ¿para qué tengo la razón?
no me serviría tener razón para poder yo ser una persona moral. Bastaría con mis instintos. Esa es la misma razón por la cual Kant critica a Bentham, ¿no? Que es el utilitarista de su siglo, ¿no? ¿Cómo va a ser el placer? El principio de la moral. Porque si es así, entonces, ¿para qué yo tengo razón? Entonces, mi perrito, mi gatito que paran fornicando en la calle, consiguen placer. Y más placer que yo. Serían dos personas morales. Por eso Kant critica, cuestiona la ética de Aristóteles. Pero bueno, eso ya lo vemos mañana. Voy a dejar de compartir y darle las claves, ¿no? En el último día que vamos a tener de clase. A ver, les doy las claves, son varias. Voy a ir repitiendo solamente una vez. 1, enano. 2, casa. 3, beso. 4, dedo. 5, también dedo. 6, enano. 7, avión. 8, casa. 9, beso. 10, casa. 11, avión. 12, dedo. 13, beso. 14, casa. 15, dedo. 16, enano. 17, casa. 18, dedo. 19, avión. 20, beso. 21, casa. 22, dedo. 23, también dedo. 24, enano. 25, avión. 26, beso. 27, casa. 28, beso. 29, casa. 30, enano. 31, beso. 32, dedo. 33, enano. 34, beso. 35, casa. Y 36, dedo. Eso es todo, muchachos. Nos vemos mañana. Si se conectan, bacán. Si no, escucharemos música con los últimos que quedan en este ciclo. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Cuídense.